Buenas a todos, ¿qué tal? Estamos por arrancar. Bueno, veo que se unió Javier, así que, ¿qué tal se escucha por ahora? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Escucha? Sí, se te escucha. ¿Yo qué Ah, tal? de lujo, de ¿Te lujo. escucho? Estoy con auriculares y no sabía si me escuchaba. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Estoy viendo dónde poner el teléfono, porque si no, se me va a caer. Sí, Pero ahí estamos yo ya. encima, yo tengo los auriculares conectados abajo encima, entonces el Ah, teléfono no se lo puede tengo quedar como un quieto. pequeño stand, así que vamos a ver si ahí se la banca. Claro. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si que se une alguien más Dale, no hay ningún y problema. arrancamos con lo más simple. Sin drama. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te agarró la cuarentena? Encerrado, como verás, acá en la casa, laburando como todo el mundo. Obviamente que algo que no nos gusta que suceda, pero, pero nada, acomodándose como se puede con la familia y con el trabajo para al final seguir adelante. Creo que es lo que todo el mundo está intentando hacer, como viendo cómo seguir adelante con Vos- su vida de la mejor manera en un escenario que ha cambiado para todo el mundo. Claro, ¿vos estabas viviendo con alguien previo a la cuarentena? Sí, sí, claro, yo soy padre de tres hijos, estoy casado hace más de 10 años, así que sí, Ah, te agarraron. estamos full, Estás. con el colegio Claro, de la casa, con todo, todo, pero bueno, se lleva. nos Y me acomodamos, sí. imagino, bueno, dentro de todo, para lo que es la empresa, para lo que es la industria, Ujú. dentro de todo no los recibió tan mal. Digamos que eran gente que estaban un poco acostumbrados a estar encerrados al frente de una computadora, capaz. No te creas, mirá que nosotros, por lo menos nosotros, no sé, no podía hablar por otras empresas, pero a Sí, nosotros, como al final el contacto con usted, con los jugadores y demás, es como muy, muy valioso y se extraña mucho. De hecho, tuvimos que cancelar participaciones que teníamos en convenciones gigantes, que son una cosa que a nosotros nos encanta. Tuvimos que cancelar una final. Al final, creo que una de las cosas que nosotros más valoramos acá en Radio tiene que ver con la interacción con los fanáticos y con los jugadores este escenario no nos está permitiendo eso, así que te diría que sí, o sea, podemos seguir adelante, seguimos trabajando, pero sí pero se como que extraña. sentimos que nos falta algo, digamos, totalmente. Sí, entendible. Bueno, ¿te gustaría presentarte? Dale, dale. Acá para los que están mirando, bueno, mi nombre es Javier España, como escucharán, tengo una mezcla de acentos terrible, pero bueno, soy de Argentina y trabajo en radio desde hace más de 5 años. Hoy en día me desempeño como gerente de contenidos para Latinoamérica, así que estoy encargado de que todo lo que publicamos de cualquiera de nuestros juegos llegue a ustedes de la mejor manera posible. Y más o menos tu trabajo, ¿de Ujú. qué se trata para la gente? Dale. A ver, nosotros hoy en día tenemos muchos juegos, ¿no? Tenemos Valorant, TFT, Legends of Runeterra, League of Legends, tenemos competencia de esports y demás. Todas esas iniciativas eh, tienen tienen una beta de comunicación, ¿no? Ustedes como jugadores se tienen que enterar de lo que está pasando, tenemos que contarles lo que sucede, cuándo hacemos cambios, etcétera. Y mi rol tiene que ver con asegurarme de que todo ese contenido que estamos planificando de todas las áreas llega a ustedes de la mejor manera, en tiempo y forma y con el tono correcto y que comunique lo que tiene que comunicar al final, que logremos los objetivos de alguna manera comunicacional. Si vamos a sacar una pieza y el objetivo es que ustedes se enteren de que hay un nuevo skin, por ejemplo, en League of Legends, no puede, yo tengo que asegurarme de que la manera en que está construido el texto, la manera en que está armado el video, en dónde lo publicamos, en qué horario, etcétera, al final sirva para que ese objetivo que tenemos como Riot Games, de que ustedes se enteren de que hay un skin nuevo, se cumpla de la mejor manera. ¿Y cómo es realizar ese trabajo para una comunidad latinoamericana, digamos? ¿Qué tiene en particular lo que es Latinoamérica? Eh, yo creo que al final lo que te diría que tiene como más particular es que somos, tenemos al final una manera de vivir las cosas muy distinta a otras regiones. O sea, nosotros somos muy pasionales, somos muy fervorosos para opinar, somos super trolls. O sea, el jugador latinoamericano es super troll, le encanta como los memes, le gusta tontear, al final le gusta pasarla bien, de alguna manera. No somos muy serios que digamos, ¿no? Entonces al final cuando se planifican comunicaciones, que algunas son de Latinoamérica para Latinoamérica, pero algunas otras al final son comunicaciones globales,
mi rol tiene que ver con asegurarme que la manera en que está construida una comunicación global resuene correctamente con los jugadores que tenemos en Latinoamérica. Entonces muchas veces eso implica hacer modificaciones, hacer cambios y demás para poder hablarle al jugador latino de una manera que sientan al final propia. Digamos. Eso es un poquito el reto que hay que llevar adelante. ¿Y cómo es ahora en tiempos de cuarentena, por ejemplo? ¿Cómo crees que es la relevancia de los videojuegos, lo que es la escena competitiva, ahora que, por Ujú. ejemplo, tenemos cerrado, que hay muchos deportes que no se están realizando? ¿Cuál crees que es la relevancia de los streamers, de los videojuegos en Ujú. general, de las competencias de deportes electrónicos Ujú. en estos tiempos de aislamiento? O sea, en particular, lo que tiene que ver con videojuegos, creo que solamente ha, de alguna manera, acelerado el proceso que nosotros ya vemos hace mucho tiempo, de que los videojuegos hoy en día son un medio más de entretenimiento cada día más popular. Así como puedes ver, te gusta ver series, te gusta ver películas, te gusta ver un deporte, etcétera. Jugar videojuegos es algo que vos compartís con tus amigos, algo que disfrutás, y creo que al final la cuarentena lo que ha hecho es eh, que debido al contexto mucha gente al final encuentra en los videojuegos esa manera de conectarse con sus amigos, con sus relaciones y demás de manera mucho más natural. Creo que esa idea un poco arcaica de que la persona que juega videojuegos está encerrada en un sótano de 2x2 a oscura con una bolsa de chisito y una Coca-Cola en la mano no existe, eso es súper ridículo. Hoy en día los videojuegos son algo que tiene mucho más que ver con la interacción social. De hecho, si está escuchando a mi hijo gritando en el fondo, es porque están jugando con sus amigos, algunos viven en Argentina, otros viven en Chile, otros están en México como ellos, y están conectados todos juntos sin importar que no los ven hace 3 años, quizás por una cosa u otra, y están conectados y jugando y mantienen su relación a través de los videojuegos. Hoy en día, esa es la realidad de los videojuegos. Los videojuegos se han convertido en una manera en que vos compartís experiencias con amigos y con conocidos, y para mucha gente es una manera de al final de encontrarse y mantener sus relaciones. Yo en particular, mis amigos son todos de Argentina, yo no vivo en Argentina hace casi 5 o 6 años, pero yo no dejo de tener contacto con ellos, y muchos de esos Claro. contactos son a través de los videojuegos. Juego con ellos, me conecto, participo, nos reunimos, nos reímos, nos divertimos, y creo que los videojuegos han tomado cada día más valor en ese sentido y creo que eso no va a parar. Y respecto a los esports en particular y lo que es el deporte, eh, creo que los esports han mostrado la versatilidad y la resiliencia que tienen. Al final somos de los pocos, si no el único deporte que sigue en pie y compitiendo por sus características sin ningún problema. Somos la única liga que yo sepa de deporte profesional en Latinoamérica que continúa y continuó durante todo marzo, abril, mayo, etcétera, con sus competencias. Obviamente resguardándonos y teniendo todos los cuidados necesarios para que todas las partes estén a salvo, que es la prioridad número uno. Pero al final la competencia continuó. Coronamos un campeón, ya arrancamos y vamos en 2 semanas de nuestro campeonato de clausura. Entonces, creo que eso también muestra el potencial que tienen los videojuegos de adaptarse a distintos ámbitos de manera como muy rápida. ¿Y la cuarentena cómo crees que influyó en todo esto? ¿De forma positiva? De decir, bueno, tenés a más gente encerrada, el contenido que se puede crear es mayor o tiene más alcance. ¿O crees que pudo influir de forma negativa? No, o sea, en realidad creo que no tuvo una incidencia en particular como en lo que tiene que ver con contenido. Al final puede ser que la gente esté más encerrada, pero al estar encerrada no significa que lo único que puede consumir es contenido de videojuegos o de eSport. Al final ¿Eh? podés ver Netflix, te podés ver una película, te podés, no sé, conectar a una llamada con tu amigo. Al final hay mil opciones de entretenimiento. Los videojuegos son una opción más, los eSports son una opción más. Creo que lo que más nos favoreció, quizás si querés, es el hecho de que nuestro deporte sigue corriendo, ¿no? No tuvimos ningún tipo de parón, salvo por 2 semanas que tuvimos que trabajar para llevar toda nuestra operación de un estudio que estaba armado y completo para trabajar, al final a que cada uno trabaje en su casa, eso llevó 2 semanas de trabajo. Eh, pero creo que eso puede ser algo que no haya favorecido. Al final la gente que tiene ganas de ver alguna competencia, de ver algún deporte, etcétera, sí quizá nos ha dado una oportunidad, porque ha visto que somos el único deporte que sigue adelante y eso creo que también ha sido positivo de alguna manera. Y para el que está escuchando, Ujú. ¿vos cómo definirías la comunidad? ¿Qué es la comunidad? ¿Cuál es la relevancia de la comunidad en la industria de los videojuegos? Y eso tiene que ver, es exactamente igual que pasa en otro deporte al final. El fútbol no existe si no hay hinchadas, ¿no? Y eso es literal. El fútbol no existe si no hay gente que le gusta y lo mira todos los fines de semana y se junta a comer un asado y lo mira con los amigos y charla de eso en la oficina y se pone mal con el amigo que hincha el rival porque le ganó el fin de semana y etcétera. Al final tiene que ver con un tema cultural, ¿no?
Es un deporte más, los esports son un deporte más y su relevancia y la relevancia de la comunidad tiene que ver con eso. Pero con el juego pasa exactamente lo mismo. El juego tiene más de 10 años y League of Legends sigue creciendo día a día, y lo mismo con los juegos nuevos que sacamos. Y la importancia de tener una comunidad detrás significa que vos estás alimentando a toda esta gente que está apasionada por lo que vos haces y demuestra ese fanatismo de alguna manera y lo lleva más allá de simplemente jugar el juego. Y eso al final permea en un montón de cosas, hay un montón de cosas, gente que se entera del tema y al final te permite estar de alguna manera siempre presente en la cabeza de la gente y eso hace que el juego también sea relevante. Creo que la importancia de la construcción de la comunidad tiene que ver con esto de que un juego sea relevante por años. O sea, yo creo que no hay ningún juego que, que se mantenga relevante luego de 10 años si no construyó una comunidad sólida alrededor de ello. Y esa comunidad es gente que juega, gente que lo disfruta, gente que hace cosplay, gente que le gusta el deporte, gente que hace memes, gente que hace video de YouTube, lo que vos quieras, pero al final hay gente que está enamorada del juego y demuestra su pasión de diversas maneras. Creo que los juegos que se han ido muriendo con el tiempo y no han podido vivir como LOL 10 años y nosotros creemos que va a vivir décadas más, tiene que ver con eso, con que fallaron en entender que no es poner un juego allá afuera y listo, y dejo de trabajar, sino que para nosotros en Riot, al final poner un juego allá afuera significa que estamos comprometidos para activamente estar trabajando en el juego y en su comunidad por años, años y años. ¿Y qué los diferencia a Riot de las otras empresas o en qué se caracteriza Riot a la hora de tratar con la comunidad? Porque es verdad, es lo que vos decís, League of Legends, por ejemplo, lleva 10 años, Ujú. algo que no sucede en la mayoría de los videojuegos, por no Ajá. decir en nulos juegos. Entonces, ¿qué caracteriza a Riot? ¿Cómo tiene esa persistencia de decir, bueno, la comunidad sigue avanzando año tras año? Ajá. Creo que son varias cosas. Primero, al final nosotros los que trabajamos en Riot somos jugadores como ustedes y disfrutamos de las mismas cosas que ustedes, entonces eso nos ayuda a saber en qué trabajar, a entender qué está pasando, etcétera. También creo que tiene que ver mucho en Latinoamérica en particular, que no hay empresas de videojuegos en Latinoamérica. Riot Games es de las pocas empresas que tiene oficinas en Latinoamérica para Latinoamérica, que se encarga de hacer contenido, competencia y traerle una experiencia latinoamericana propia. Estar ahí contestándole, estar haciendo esta llamada con vos, estar contestando en Twitter, en Instagram, el interactuar con la gente, el hacer, no sé, AMAs o lo que vos quieras. ¿Dónde ves al final que otras empresas de videojuegos estén haciendo eso en Latinoamérica? No lo ves. Creo que eso nos diferencia mucho, que tiene que ver un poco con una promesa a nivel global de Riot, que tiene que ver con que tratar de ser la empresa más enfocada al jugador del mundo. Y para estar enfocado en el jugador, tenés que ser un jugador, tenés que entender al jugador, tenés que hablar con el jugador, tenés que escucharlo, y a partir de escucharlo, entender lo que está pasando y cómo de esa manera podemos generar cambios para que estén más contentos y sigan enganchados con nuestro juego. Y eso es lo que se ha hecho durante toda la vida y creo que es una de las cosas que diferencia a Riot respecto a otras empresas. Y por eso es que Riot tiene oficina en más de 20 países del mundo, para entender exactamente a los jugadores de cada uno de los lugares y cómo son diferentes. El jugador que juega en Corea League of Legends no tiene las mismas necesidades o No. dificultades que un jugador latinoamericano. El jugador coreano de Estados Unidos no puede entender que si llueve muy fuerte se me corta la luz y se me cae internet, digamos. Y eso, lamentablemente, en Latinoamérica es una realidad que sucede y nosotros estamos acá y vivimos las mismas cosas que ustedes, y por eso los podemos entender y tratar de armar experiencias que sean de Latinoamérica para Latinoamérica. Como que esa creo que es la gran diferencia que tiene Riot. Dijiste una cosa muy importante y es respecto a la cantidad de industrias que están en Latinoamérica. Uh -huh, Y respecto a eso, en cuestión de infraestructura y economía, uh -huh. ¿qué hace decir que una empresa pueda poner un servidor, por ejemplo, en Chile, como es el caso de LAS, en México, en Brasil? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son la toma de decisiones que dicen, bueno, vamos a poner un servidor acá y va a ser viable? Uh -huh. O sea, por lo general, la mayoría de empresas lo que buscan es, uno hace proyecciones de qué cantidad de jugadores puede tener en la región, y esas proyecciones te definen, básicamente decir, ah, mira, puedo tener toda esta cantidad de jugadores, y el costo de tener un servidor es este, y a partir de ahí tomar la decisión. Lo que nosotros vemos es que al final nosotros creemos que Latinoamérica tiene un potencial enorme, y siempre creímos en Latinoamérica. De hecho, para juegos como Valorant tenemos 3 servidores en Latinoamérica, no tenemos 2, no tenemos solamente como en LoL tenemos 2, sino tenemos 3 porque estamos haciendo un servidor específico para la gente de Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica, para mejorar su experiencia de juego. Entonces, al final, para nosotros tiene que ver con el potencial. O sea, sentimos que Latinoamérica tiene un potencial enorme para ser una de las regiones más grandes y más importantes en cuanto a videojuegos alrededor del mundo, y por eso es que tenemos oficina en Brasil, oficina en México y trabajamos específicamente para nuestra región.
¿Y cuál es el motivo por el cual, teniendo tantos países como lo tiene Latinoamérica, Ujú. se eligen servidores como Chile, se eligen servidores como México? ¿Cuáles son los puntos a decir, bueno, vamos a ponerlo acá y no en Argentina, Ujú. que se reclama mucho, por Ajá. ejemplo, no en Uruguay, no en Perú? Exacto. ¿Cuáles son los factores económicos, sociales, que intervienen? No, el factor más importante tiene que ver con infraestructura de red al final. Un servidor necesita una infraestructura de Internet importante y en ese caso la infraestructura, por ejemplo, en el sur que tiene Chile en cuanto a conectividad es súper, súper buena, es de las mejores que hay en la región, pero no solamente eso, sino que la conectividad que Chile tiene hacia Argentina, hacia Perú, hacia Uruguay, etcétera, es mucho mejor que la inversa. Entonces, en ese sentido, si nosotros pusiéramos un servidor en Argentina, al final la gente de Chile jugaría, no sé, con 80 de ping, por decir cualquier cosa, pero si lo ponemos en Chile, la gente de Argentina juega con 50. Entonces, obviamente, es Ah, mucho mejor tener. Al final, lo que uno busca es, para la región completa, cuál es la mejor experiencia que podemos tener. Y uno hace pruebas en todos los lugares. De hecho, cuando se puso el servidor de League of Legends en Chile, se hicieron pruebas en Argentina. Yo fui parte de esas pruebas sin estar trabajando en Riot en esa época. Se hicieron pruebas en Uruguay, se hicieron pruebas en Perú, se hicieron pruebas en Paraguay, en Bolivia. Y el país que mejor infraestructura y conectividad nos permitía para poder trabajar y llevar el League of Legends con la mejor experiencia posible de ping era Chile, y en ese sentido se pusieron los servidores en Chile. Y lo mismo se hizo en Latinoamérica Norte, y cada vez que vamos a poner un servidor, lo que se hace es analizar a qué jugadores querés servir, y probás, al final vas probando y vas haciendo testeos para definir dónde es el mejor lugar físicamente por su infraestructura de internet y de redes para ponerlo. Tiene que ver también con leyes, al final leyes de tráfico. En Chile, por ejemplo, las leyes de tráfico de conectividad de internet están avanzadísimas comparadas con otra región. Entonces, por ejemplo, mira. en, en Chile, cualquier proveedor de Internet básicamente le tiene que prestar sus cables de alguna manera, por decirlo de manera ordinaria, a otros proveedores de Internet si ese es el mejor lugar para ir, porque eso es lo mejor para el usuario. Y esa ley no existen en otros países. Y eso también hace que, Mira. básicamente por eso te decía como la infraestructura de redes, y eso tiene que ver con leyes, tiene que ver con inversión, tiene que ver con desde contexto del país, de región, etcétera. Entonces hay muchos, muchos factores en general, pero el resumen es infraestructura de red y conectividad. Y a la hora de cuando ya tenés un servidor, que tenés Ujú. tantos países manejados dentro de un propio servidor, ¿cómo se trabaja con cada país individualmente? Ujú. Porque existen cuestiones, por ejemplo, yo siempre tengo el mismo caso de decir la dolarización a la hora de hacer los micropagos en League of Ajá. Legends. En A ver, Argentina sucede eso. es que son cosas diferentes al final. Una cosa son pagos y otra cosa son conectividad. No, sí. En cuanto a lo que tiene que ver con conectividad, lo que nosotros hacemos es permanentemente estar revisando que la gente que juega desde un país juega de la mejor manera posible, y en ese sentido lo que nosotros hemos hecho tanto en Argentina como en Perú es lo que nosotros llamamos el proyecto de Riot Direct, que es un proyecto donde nosotros pusimos básicamente nuestra propia internet que va de Argentina al servidor de Chile directamente y de Perú al servidor de Chile, y lo que hacemos es conversar con todos los operadores y proveedores de internet, por ejemplo, de Argentina, que son más de 400, para decirle, hey, cuando alguien esté jugando League of Legends, en lugar de mandarlo a Brasil y de Brasil lo mandás al servidor de Chile, mandámelo acá, a este lugar de Argentina, y yo de acá lo tomo y yo pago el tráfico para llevarlo hasta el servidor de Chile para que tenga la mejor experiencia posible. Y cuando hicimos eso, toda la gente de Argentina pasó de tener entre 80 y 100 de ping a tener entre 40 y 60. ¿No? Y eso tenía que ver con que al final, cuando yo vivía en Argentina y cuando estaba jugando LOL, desde mi casa en Rosario, por ejemplo, mi proveedor de internet se iba hasta Buenos Aires, de Buenos Aires se iba hasta San Pablo, y de San Pablo se iba hasta Santiago de Chile. Y eso cambió ahora en día. Hoy en día va directamente de Rosario hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires nosotros como radio lo tomamos y lo llevamos a Chile directamente. Entonces en ese sentido se bajó mucho la latencia. Y lo que tiene que ver con pago, al final, radio de una empresa global, entonces todo está dolarizado, y entonces los pagos al final se van ajustando de acuerdo a la fluctuación del dólar en cada uno de los países. Tenemos países como Argentina, Venezuela, Colombia, México, que por ahí la fluctuación puede ser mayor o menor en cada uno, pero al final, como somos una empresa global, nuestros precios están dolarizados globalmente, entonces al final siempre se ajustan de acuerdo a eso. Más pateando para el lado de los esports, ¿Mm? ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de Latinoamérica respecto a los juegos de Riot Game? Vamos a decir League of Legends porque los otros ¿Mm? son demasiado nuevos para hablar de la escena competitiva. ¿Ah? Pero, ¿cuál es la realidad de Latinoamérica en los esports a comparación del mundo? A ver, nosotros tenemos que estar orgullosos de que tenemos nuestra propia liga latinoamericana. Eso es Sí, una de las 12 ligas total. oficiales de Riot Games a nivel global. Eh, tenemos, y creo que en ese sentido nos ponen en un lugar donde tenemos esta posibilidad de desarrollar el talento que hay. Nosotros creemos como Riot que el talento en los jugadores latinoamericanos es gigante, pero sí creemos que también tenemos un trabajo que hacer
para culturizar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que tiene que ver con, y lo pongo, y creo que es bien común en Argentina incluso pensarlo de esa manera. Si vos tenés un hijo que tiene 14, 13 años y te viene a decir que quiere ser jugador de fútbol, vos como papá entendés mucho, ¿no? Entendés que es súper sacrificado, que si se lesiona cagó probablemente toda su carrera, que llegan uno de 1 millón, de que quizá tenga que dejar el colegio porque los entrenamientos son súper complicados con los mismos horarios del colegio, que es súper difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vos ya tenés una idea en la cabeza y podés visualizar qué es eso. Ahora, si ese mismo chico de 14, 13 años le va a decir al papá que quiere ser jugador profesional de League of Legends, el papá no tiene idea de qué está hablando, ¿no? Y se asusta, porque al final como papá, y yo como papá lo puedo entender, al final las cosas que uno conoce cuando tienen que ver con sus hijos le puede generar susto. Entonces, en ese sentido, nosotros en Latinoamérica todavía tenemos que seguir haciendo un trabajo que tiene que ver con culturizar a la masa, a la gente, de qué es esto, y por qué esto es serio, y por qué esto es un trabajo, y por qué esto es una profesión, y como cualquier otro deporte, ellos entrenan, se cuidan, y juegan, compiten los fines de semana, y tienen su sueldo, y trabajan, etcétera. Y creo que ese trabajo es un trabajo que lleva tiempo, un trabajo que no podemos hacer de un día para otro, y un trabajo que tampoco podemos hacer nosotros en Riot solamente, es un trabajo que nosotros hacemos en Riot, de ustedes como periodistas, como organizaciones no gubernamentales o gubernamentales, como partidos políticos, como prensa, al final como los mismos fans. Es trabajo de todos el expandir esta cultura para que más gente se entere de que esto existe, de que esto es verdad, de que esto es sano, de que esto al final es una profesión como cualquier otra y que esto va a seguir creciendo y es el deporte del futuro. Entonces, Sí. eso lleva tiempo. Algunos países, como Corea, por ejemplo, ese proceso lo vivieron 20 años atrás. Entonces, al final, en ese sentido, 20 años es una generación completa, o una generación y media, lo que vos quieras. Entonces, al final, tienen una generación de ventaja en esa cultura. Y esa cultura lo que hace es que es mucho más fácil el trabajar y mejorar la infraestructura en general de los esports. Por ejemplo, cuando vos hoy en día vas a buscar un sponsor para la liga, probablemente le tenés que explicar y contar qué son los esports, por qué son importantes, mostrarle números, mostrarle datos, etc. En Corea vos vas a buscar un sponsor para la liga y no tenés que explicar qué es esports. Es el deporte nacional, de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se abren las puertas más fáciles, los mismos sponsors buscan invertir en eSport porque saben que es un mercado súper atractivo, saben la audiencia que tiene, etcétera. Entonces, es un trabajo que nosotros en Latinoamérica todavía estamos haciendo, y un trabajo que tenemos que hacer todos, y todos, ni siquiera solo Riot, otras empresas de videojuegos también. Al final, los eSports al final son mucho más grandes que solo Riot. Entonces, en ese sentido, es un trabajo que tenemos que hacer y que va a llevar tiempo. Y creo que eso es lo que hoy en día nos tiene un poquito más rezagados, si querés, pero nosotros creemos que tenemos todo el talento acá necesario para poder llevar esto adelante, sin dudas. Es muy bueno lo que dijiste en el caso de Corea. Es verdad, allá en la cena familiar vos podés decir que querés dedicarte a los videojuegos y es algo entendible, Ujú. como en todo. Si yo a En mi edad China quiero también. dedicarme yo a mi edad me quiero dedicar al fútbol, bueno, depende de mis habilidades. Ujú, Tendré que demostrarle a quien le tengan que demostrar que soy bueno, pero allá ujú. es comprensible, es más, te pueden alentar tus familiares a que sigas adelante eso. Totalmente. Eh, y respecto a eso, en Latinoamérica, vamos a poner el ejemplo más puntual. Ujú. A la hora de armar un equipo competitivo, a la hora de un chico salir y decir quiero ser un jugador profesional, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los saltos que tiene que dar? ¿Cómo son las ligas Ujú. en Latinoamérica actualmente? Vale. Mira, lo primero que tiene que hacer es, como decías vos, asegurarse de tener talento, ¿no? ¿Y cómo sabes si en League of Legends tenés talento? Al final es un juego que tiene un ranking público y completo donde vos podés saber si estás entre los mejores jugadores del servidor o no. Es como el rango de retador, digamos. Es como para el que no conoce el juego, básicamente hay un ranking de todos los jugadores que están jugando y hay categorías, ¿no? Como en el fútbol. Si tenés categorías que son las más altas, que te muestran que vos sos uno de los mejores jugadores de la región. Entonces, el primer paso para un chico que se quiera dedicar a esto es asegurarse de estar en esa categoría de jugador, ¿no? Diamante, maestro, retador, no estar en bronce o en hierro, básicamente, son las categorías más bajas. Porque si no te estás mintiendo vos mismo, ¿no? Como yo no sé patear una pelota y quiero ser jugador profesional de fútbol, eso no funciona. Eso por primer lado. Y después, lo que sucede en Latinoamérica es que tenemos nuestra piedra fundamental para el camino tiene que ver con las ligas nacionales. Las ligas nacionales son torneos que se juegan en cada uno de los países. En Argentina está la Liga Master Flow, que es la Liga Argentina, donde hay equipos compitiendo. Y a esas ligas nacionales uno accede una vez por año a través de competencias abiertas. Entonces, uno tiene su equipo, compite, y después, si sos de los mejores equipos que estuvieron compitiendo, para clasificar a la Liga Nacional de Argentina, competís como en el fútbol en una promoción relegación para ver a qué equipo podés sacar para entrar vos. Y lo mismo de las ligas nacionales hacia nuestra Liga Latinoamérica, que es como de alguna manera, si quieren, como la Copa Libertadores, donde están los mejores equipos de la región,
pasa exactamente lo mismo. Desde las ligas nacionales vas a la Liga Latinoamérica. Entonces es una estructura donde tenés como, si querés, como la primera división, la segunda división y la tercera división, de alguna manera. Entonces vos arrancás desde la tercera división, que es como la parte más amateur, donde vos podés competir para ingresar a las ligas nacionales, y de las ligas nacionales competís para ingresar a la LLA. Ese es un poquito el camino que hay, y el primer paso al final es jugar el juego y ser bueno en el juego. Y una cuestión que es muy importante, y es verdad, porque estamos proyectándonos a futuro, y vamos a hablarlo ahora en el próximo eje, y es, ¿Mm? ¿vale la pena invertir en esports? Hoy en día, yo como persona, es decir, proyectar a futuro. Es que lo que pasa es que depende mucho de dónde querés invertir y cuál es. A ver, lo mismo pasa en cualquier industria. Invertir por invertir sin saber nada probablemente no te sirva en ninguna industria. Al final, uno invierte en lo que sabe y a partir de ahí se ven los frutos. Lo que pasa en eSport es que hay muchos ámbitos para invertir. Vos podés ser un sponsor, una marca que quiere invertir para tener visibilidad de tu marca. Querés invertir porque querés fundar un equipo para llegar a primera división, etcétera. Entonces, al final tiene que ver con decisiones de negocio. Siempre es bueno invertir si vos tenés conocimiento y sabés dónde querés llegar y sos inteligente en cuánto invertís, en qué periodo de tiempo y tenés objetivos claros. Entonces yo creo que definitivamente al final los esports son una industria que está en pleno crecimiento. En Latinoamérica la liga año a año está batiendo récords en cuanto a audiencia y también en cuanto a sponsors y los equipos también. Hace años que el ingreso que tienen por sponsor es altísimo comparado a lo que era años anteriores y también lo que están generando en cuanto a visualizaciones y audiencia es gigante y eso es correlativo, ¿no? Al final, cuanto más audiencia tenés, más interesados están los sponsors en acercarse a vos. Entonces creo que simplemente viendo los números y viendo que año a año seguimos creciendo sin parar, se demuestra que al final el potencial está ahí, hay que saber aprovecharlo, nada más. Es importante para el que está escuchando saber que, por ejemplo, River Plate, el club de fútbol, tiene un equipo de League of Uh -huh. Legends jugando. Entonces podemos dar una idea de que se están proyectando, saben que son los deportes del futuro y quieren tener su presencia desde el día uno. Sí, es que no solamente es el Ahora, deporte del futuro, sino tiene que ver con el cómo las marcas se dan cuenta que hay una generación completa que dejan de estar interesados en lo que ellos hacen, ¿no? Mis hijos sí, no miran fútbol, no les interesa el fútbol, no. pero sí miran streamers, youtubers y ven videojuegos. Entonces, al final, si vos como una marca querés llegarle a estas nuevas audiencias, los medios tradicionales que vos usabas antes de poner la publicidad en el partido de fútbol o en la revista del fin de semana del domingo, no te sirven más para llegar a esa gente. No te sirve directamente. Y esa gente es la gente que te va a hacer que tu empresa dentro de 20 años no se funda, porque la gente que hoy en día consume tu producto dentro de 50 años quizá no va a estar más consumiendo tu producto. Entonces al final tiene que ver con entender que las cosas cambian. Y así como le pasó probablemente a la radio con la televisión, cuando salió la televisión y todo el mundo decía que eso era una porquería, está pasando exactamente lo mismo con los esports al final. Y entonces creo que tiene que ver un poquito con entender que hay audiencias nuevas que consumen las cosas de otra manera. No ven televisión, no tienen cable, no usan teléfono en la casa, miran las cosas por celular, cuando quieren, como quieren, en el momento que quieren, y las cosas funcionan de otra manera. Y el eSport en particular y los videojuegos yo creo que han hecho un muy buen trabajo entendiendo a esa audiencia y pudiéndole acercarse a ellos de la mejor manera. Y eso es lo que las marcas y los sponsors ven al final en eSport en particular y en los videojuegos como algo tan atractivo, que es que pueden hablarle a gente que no le pueden hablar en otros lados. Antes de la próxima pregunta, te quiero hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cómo ¿Ah? desde tu puesto de creación de contenido, desde el contenido que se va a hacer llegar a la comunidad, más que el contenido que se va a hacer llegar, que se va a llegar a la comunidad, qué contenido, cómo se trabaja para alcanzar a más personas a la empresa? Uh -huh. ¿Cómo conseguís nuevos jugadores? O sea, al final, los nuevos jugadores los buscás de acuerdo a lo que ves, son motivación al final. ¿Por qué un jugador habría de jugar League of Legends? O sea, League of Legends es un juego muy competitivo. Entonces, si vos tenés un jugador que le gusta competir, que le gusta mostrar y ver que está mejorando y ver que está arriba de otro, probablemente League of Legends sea un juego que sea para vos. Si sos un jugador donde simplemente sos como mucho más casual y querés jugar 10 minutos y después hacer otra cosa, probablemente League of Legends no es para vos. Entonces, primero entendiendo a quién vas a ir a buscar. Y una vez que entendés a quién vas a ir a buscar, entender dónde vas a encontrar a esa persona. Entonces, en el caso nuestro, por ahí esas personas, de nuevo, no la vamos a encontrar en revistas del fin de semana o con publicidad en televisión o en Netflix, vamos a encontrarla probablemente en YouTube, probablemente la vamos a encontrar en sitios web de videojuegos, de entretenimiento, de anime, no tengo idea. Entonces, es entender un poquito qué puede motivar a alguien a jugar League of Legends, por qué creemos que esa persona podría estar interesada en jugar League of Legends, ver cuál es el tamaño de esa gente, al final cuánta gente creemos nosotros en Latinoamérica está interesada en jugar League of Legends y podemos ir a buscar, que no está jugando hoy. Y una vez cuando te sabes eso, es decir, ok, a esta persona, ¿en qué lugar podemos ir a buscar? Y encontrar esos lugares y como encontrar los mensajes adecuados
para llamarles la atención e invitarlos a jugar. Eso es un poquito como el trabajo y el proceso que se hace detrás. En los partidos políticos, en el momento en el que vos ya no podés conseguir votantes o no podés conseguir afiliados, busca gente que afilie. Los usás como un puente para conseguir más gente. Ujú. En los videojuegos, Riot apunta directamente a buscar jugadores nuevos, digamos, o busca incentivar a los creadores de contenido para que ellos atraigan nuevos jugadores. Son las dos cosas. Al final, creadores de contenido e influenciadores son parte muy importante de mantener el juego activo y que más gente se entere de lo que estás haciendo. Y también es una buena manera de mostrar genuinamente que el juego es entretenido y bueno. O sea, es mucho más, para ciertas personas, para ciertos perfiles en particular, es mucho más potente que un youtuber que vos conocés te diga, loco, League of Legends está buenísimo, venía a probarlo. Eso es mucho más potente que venga una empresa a decirte, probá mi juego, ¿no? Entonces, al final tiene que ver con Totalmente. marketing, ¿no? Y tenés las dos cosas. Nosotros como empresa invitamos a la gente a jugar League of Legends y lo buscamos en ciertos lugares. Y también trabajamos con influenciadores y creadores de contenido para que ellos nos ayuden a amplificar el mensaje y la cantidad de jugadores que tenemos. Es un poco de todo. Son las dos cosas. No es una o la otra, sino que es un Claro. poco de las dos. ¿Y cómo trabaja Riot con los creadores de contenido? Porque obviamente es como vos decís, ellos son el puente para conseguir nuevos jugadores, además de su propio medio. Sí, nosotros en radio tenemos al final un programa dedicado exclusivamente a creadores de contenido e influenciadores que se llama League Partner. Y nosotros lo que hacemos al final es construir relaciones a largo plazo y duraderas y relevantes con ellos, ¿no? Y al final, cómo los ayudamos a ellos a crecer para que ellos nos ayuden a crecer a nosotros, digamos. Y al final es una relación de ida y vuelta. Y en ese sentido, para eso existe el programa de creadores de contenido de League of Legends, eh, que nosotros creemos que es un éxito y que cada día funciona mejor y tiene que ver con construir relaciones duraderas y a largo plazo con ellos. No es pedirle una o dos veces por año que hagan algo por vos, sino el invitarlos, capacitarlos, contarles lo que estás haciendo, dejarlos probar cosas antes que la gente los pruebe para que se sientan parte de lo que está pasando, escucharlos, los problemas que tienen, los problemas que notan en su comunidad. Al final, por ejemplo, un influenciador con una comunidad muy grande nos puede sintetizar lo que mucha gente siente, por ejemplo. Y de parte, ese diálogo permanente es lo que uno hace para construir esa relación con ellos. Ahí creo que en ese sentido Riot hace las cosas muy, muy bien. Creo que otra empresa directamente lo que buscan es, le pago esto, que diga tal cosa, y se siente muy poco genuino. Y nosotros no hacemos eso, nosotros lo que hacemos es buscar relaciones genuinas, duraderas, a largo plazo, para que cuando ellos lleven nuestro mensaje, lo lleven realmente porque lo sienten. Y nosotros eso es lo que buscamos. Pero es una decisión propia y nosotros nos manejamos de esa manera. Ahora cuando lanzamos Valorant, por ejemplo, que es nuestro juego, nuestro FPS táctico, Valorant al final, la gran campaña de marketing que tuvo Valorant, no fue Riot hablando de Valorant. Fueron streamers jugando Valorant todo el tiempo. Y eran streamers que tenían millones y millones de personas mirándolo, que estaban jugando el juego, súper divertido, invitando a la gente a jugar y demás. ¿Y sabes cuánto Riot gastó pagándole a influenciadores para que hagan eso? 0 pesos a nivel global. Nunca, no gastamos ni un mango. Sí. Nosotros creemos que le ponemos un buen juego en sus manos, les contamos y le damos la oportunidad de probarlo y creemos que eso es lo que tenemos que hacer. Hablamos con ellos previamente, les mostramos el juego, los escuchamos, invitamos a exjugadores de Counter-Strike o jugadores de FPS a que prueben el juego años antes de que salga a la luz para que nos den sus comentarios. Al final, estas relaciones a largo plazo se construyen teniendo confianza en ellos y mostrándole que estamos ahí para estar con ellos y para seguir de la mano con ellos a donde vayan. Y para eso tenés que darle acceso, tenés que hablarle cosas que quizá al jugador general no se las contaría. Y al final es una relación de confianza, como vos construir una relación de confianza con un amigo o con un familiar. Claro, está bien. Sí, como ex-partner, como jugador, te puedo decir que es verdad, se nota mucho la diferencia. Y respecto a eso, ya avanzando en ese sentido, Uh -huh. ¿cómo Latinoamérica, cómo la industria de videojuegos en Latinoamérica en general, vamos a poner en general, si querés proyectarlo en base a Riot Games, ahora que Uh -huh. tienen nuevos juegos que pueden hablar en algo más amplio, Uh -huh. ¿cómo está parado en la actualidad y cómo se proyecta a futuro? ¿Cómo se proyectan ustedes mismos de acá a 5 o 10 años? O sea, nosotros creemos que al final nos podemos convertir en una empresa que al final les sirva de entretenimiento a nuestros jugadores en todo lo que hagan, ¿no? Hemos anunciado no solamente distintos juegos, sino incluso anunciamos una serie animada que va a salir el año que viene y demás. Entonces, al final creemos que desde ser videojugadores, desde al final jugar videojuegos como ustedes, podemos entenderlo y brindarles entretenimiento más allá de un juego, ¿no? Y ese entretenimiento se puede ver de distintas maneras. Entonces, nosotros creemos al final que dentro de unos años
podemos convertirnos en esa empresa número uno que vos decís, ¿sabes qué? Mira, salió algo nuevo de Riot, tengo que verlo porque Riot lo banco, porque Riot confío en ellos, como te pasa cuando sale una película nueva de Marvel, ¿entendés? Como, loco, es Marvel, ¿no? O Disney, Sí. hay empresas que han logrado eso, ¿no? Como salió, para otra gente, no sé, salió una nueva película de Harry Potter, no, la marca Harry Potter, ojo, ¿no? Entonces al final tiene que ver con eso, con convertirnos en Riot, en esa marca de confianza para la gente, que sepan que le vamos a entregar lo mejor de lo mejor en lo que estamos haciendo. Y hablando de los nuevos juegos que tiene la empresa, ¿Mm? ¿ustedes planifican la escena competitiva previamente a la salida del juego o dejan que surja de la comunidad? Eh, Hay un poquito de cada una, pero lo principal es dejar que surja la comunidad. Nosotros podemos tener ideas de qué nos gustaría hacer, pero lo que nosotros hacemos siempre es dejar que la comunidad haga, dejar que la comunidad construya y después entender por qué lo están haciendo de esa manera y por qué para esa comunidad en particular eso es bueno así y no de otra manera, y poder apoyar eso y construirlo. Entonces, por ejemplo, eh, lo que sucede con League of Legends es el producto de haber escuchado a la comunidad que hacía torneos de esa manera y que quería liga, etcétera. Lo que sucede con Valorant es distinto, porque al final son comunidades diferentes que quieren cosas diferentes. Entonces, quizá lo que funcionó para League of Legends no tiene por qué funcionar para Valorant, lo que funciona para Valorant no tiene por qué funcionar para TFT y así con cada uno. Entonces, la única manera de entender qué funciona para cada comunidad es escuchándolo a ustedes y dejándolos que hagan cosas. Entonces, esa no es nuestra visión. Nunca vamos a sacar un juego y el mismo día que sacar el juego decir, y esta es la escena competitiva a nivel mundial y tienen que hacer las cosas de esta manera. Nosotros creemos que eso es un error, porque eso lo que hace es como que vos te pones en un pedestal donde vos sabés todo y vos entendés las cosas mejor que los jugadores. Y nadie entiende mejor las cosas que los jugadores. Nadie entiende mejor cómo quieren un juego que ustedes, que son los que lo van a jugar. Y es verdad eso, porque en realidad estamos hablando de que, por ejemplo, más allá de que no existe la escena competitiva, desde el día uno que salió Valorant, por ejemplo, ya tenés equipos formados que partirán en la nada, no serán los ¿Mm? mejores jugadores del mundo, pero ya están formándose para mañana que haya en una competencia formar un equipo. Entonces tiene una proyección muy grande en los juegos de Riot Games. Eso es lo que nosotros creemos al final. Nosotros lo que tenemos que ser es ese lugar donde esa gente que está ansiosa por crear sus equipos, por sus torneos, etcétera, em, nosotros poder ayudar a que eso se materialice y amplificarlo de la mejor manera y tratar de llevarlo al mejor nivel posible, si querés. Pero al final esas ideas siempre surgen de la comunidad y lo que estamos haciendo ahora con Valorant, por ejemplo, con el anuncio de Ignition Series o Valorant Versus, que son como nuestros torneos al final, nos estamos apoyando en partners y son torneos abiertos para que toda la comunidad pueda participar, porque no creemos que hoy en día la escena de Valorant puede funcionar como la de League of Legends. Creemos que ese no es el camino. Es una comunidad distinta que está acostumbrada a otras cosas y que quiere otras cosas, que quiere este acceso masivo para lo que están haciendo, que quieren esta estructura de torneos abiertos, torneos cerrados. Entonces, eso es lo que vemos hoy en día y vamos a revisar durante todo el año si es el camino correcto para el 2021, por ejemplo. Y para el que no conoce, por ejemplo, de la escena competitiva de decir, bueno, vamos a organizar un torneo, vamos a organizar que en cuarto de final de un mundial, que es un mundial de League of Legends, por ejemplo, ¿cómo podrías describir la escena competitiva, vamos a llamarlo de alguna forma presencial? ¿Qué es vivir Dale, una final de League of Legends por dentro? dale. Mira, primero voy a conectar el teléfono al cargador porque no sé que se me acaba la batería. Eh, a ver, en League of Legends lo que pasa es básicamente que em, tenemos 12 ligas competitivas alrededor del mundo, en 12 regiones. Esas ligas tienen campeonato de apertura y clausura, igual que el fútbol, donde sale un campeón en apertura, un campeón en clausura, y a fin de año hay un gran mundial. Ese mundial junta a los campeones de todas las regiones, a los mejores equipos de todas las regiones, y compiten al final en un escenario mundial como si fuera el mundial de fútbol de alguna manera, pero este es un mundial de clubes, esa es la única diferencia. Eh, y obviamente este es el evento más grande que tenemos en el año de eSport y se juega todos los años. Entonces hay como todo un escenario competitivo donde, como les conté antes, vos tenés torneos abiertos que clasifican a las ligas nacionales, las ligas nacionales clasifican a nuestra Liga de Latinoamérica, nuestra Liga de Latinoamérica clasifica a torneos internacionales, ¿no? Y ese mismo camino se da en Estados Unidos, en Europa, en China, en Corea, en Japón, en Oceanía, en Rusia, en Turquía, en todas las 12 regiones donde tenemos ligas competitivas. Entonces hay todo un ecosistema y una infraestructura de liga alrededor del mundo que permite que la gente pueda dedicarse a esta profesión. Y esa es como la estructura que hay con League of Legends, ¿no? Y eso es lo que nosotros creemos que el deporte necesita para ser considerado un deporte. Al final, para ser un deporte tenés que tener una estructura, tenés que tener liga, tenés que tener competencia, tenés que tener audiencia y tenés que tener este lugar donde la gente está tratando de buscar llegar, ¿no? Que en este caso es como salir campeón del mundo, ¿no? Eso es un poquito cómo funciona League of Legends en particular y con las otras escenas competitivas recién estamos arrancando, así que todavía no hay como un panorama claro.
En cantidad de espectadores, por ejemplo, un día que tenés una final latinoamericana, una Ujú, final de mundial, ujú. ¿cuántos espectadores se pueden conseguir? Ya, a ver, la final del Mundial pasado estuvo casi que la miraron por minuto como más de 40 millones de personas. Y la final latinoamericana la vieron casi 3 millones de personas, si mal no recuerdo el número. La verdad que no me lo acuerdo de memoria acá. Pero en la final latinoamericana tenés cada minuto por ahí 100.000 personas o más que están conectadas mirándolo en toda Latinoamérica. Entonces, al final eso va creciendo año a año. Nosotros en particular, en la Liga de Latinoamérica, hemos visto un crecimiento del año pasado a este como un 30% en la audiencia y seguimos viendo lo mismo. Y los números crecen y crecen porque más gente se entera de esto y más gente lo encuentra como algo entretenido y como lo que quieren hacer y lo que quieren disfrutar con los amigos y cuando van y cuando se juntan hablan de los partidos del fin de semana y qué pasó y que este jugador jugó re bien y que este jugador jugó mal y que yo gané a este, etcétera. Y eso que tiene que ver al final con lo que pasa en cualquier deporte, ¿no? Y en ese sentido es lo que nosotros tenemos que seguir construyendo junto a ustedes que son los fans, ¿no? Como que es un poquito como el punto de vista. Claro. ¿Qué es para alguien que vive en carne propia la industria visitar un país que tiene un estadio, por Uh -huh. ejemplo, dedicado exclusivamente a los videojuegos? O sea, la primera vez que me pasó eso fue probablemente cuando fui a Estados Unidos o en Europa, también pasó cuando fui a Corea, y está genial. Al final uno es un apasionado por lo que hace, a mí los esports y al final los videojuegos me encantan, entonces el poder visitar lugares donde quizá tenían más años de hacer esto, en particular con Corea lo noté mucho, eh, era como mucho más normal. Vos en Corea te subías al metro o al subte y hay carteles de los equipos que juegan la Liga de Corea de League of Legends, porque así como hay carteles que te ven en la camiseta de River, te ven en el subte en Buenos Aires o lo que quiera, o en Córdoba con Talleres o con Belgrano, o lo que sea, hay también para los equipos de League of Legends de Corea, porque allá es un deporte más y el deporte más grande que hay. Entonces al final eso tiene que ver con años. Eso está genial porque ves lo que puede pasar acá en algunos años si seguimos haciendo el trabajo que estamos haciendo. Ahora, lo que quizá a mí me gustó más fue el ver que eso se materializa en Latinoamérica. Nosotros este año abrimos nuestro propio estadio. Tenemos nuestro propio y primer estadio de eSport en Latinoamérica con audiencia en vivo acá en Ciudad de México, que está increíble. Lamentablemente el COVID no nos dejó disfrutar por muchos meses del estadio y lo tuvimos que cerrar, pero pronto va a volver. Entonces, lo que más me emociona o lo que más me gusta a mí como fan es ver que eso está pasando acá. Porque en otras industrias, en otras empresas, etcétera, como que siempre pasa afuera, ¿no? Como, sí, eso pasa en Sí. Europa, eso pasa en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica no, acá en Latinoamérica no, eso no pasa, eso no pasa. Y con Riot no es así. Con Riot en Latinoamérica sí pasa, y sí está pasando. Entonces, al final, creo que eso es un poco las cosas que a mí me emocionan, aunque veo que desde dentro puedo estar trabajando para cambiar las cosas y la realidad acá en Latinoamérica y no en otro lado. ¿Y qué nos depara este complejo 2020? ¿Cuál va a ser la escena? ¿Cómo se va a efectuar un mundial, por Uh ejemplo? -huh. ¿Se va a efectuar? ¿No se va a efectuar? Sí, Eh, nuestra intención es que el Mundial se va a realizar en China sin ningún problema y todas nuestras proyecciones indican que eso va a suceder. El cómo va a pasar exactamente, todavía estamos viendo detalles, tenemos varias ciudades que visitar, tenemos que revisar ese tema, pero que el Mundial va a pasar, va a pasar. Nosotros ya estamos seguros que no va a haber ningún problema para la época que se juega el Mundial, que es octubre, en lo que tiene que ver con restricciones de vuelo o de cuidado, y tomaremos todas las medidas necesarias para que obviamente no, todo el mundo esté seguro que es como nuestra prioridad número uno. Pero que va a suceder el Mundial, nosotros no tenemos ninguna duda de eso. ¿Y qué le queda a Latinoamérica para conseguir tener su mundial acá? Creo que nos falta todavía tiempo. Este es el primer año que tenemos nuestro propio estadio, que es un gran paso, un gran primer paso. Eh, y creo que al final nuestra prioridad hoy en día no está en eso. Al final, cuando un mundial pasa en tu país, en tu región, lo que pasa en Riot es al final que los equipos de esa región al final trabajan mucho para ese mundial, ¿no? Y nosotros relanzamos la liga este año y nuestra prioridad hoy en día está en que nuestra liga se vuelva la liga de eSport más fuerte, sustentable y poderosa de la región. Hoy en día yo creo que estamos llegando ahí, creo que ya hemos cumplido muchas de esas premisas, pero todavía nos falta trabajo para consolidar, ¿no? Esto que te decía de que es un deporte más, de que la gente sepa de qué se trata, y tenemos un trabajo muy grande que hacer por ahí. Entonces, quitar nuestro foco en eso, que es lo más importante para que Latinoamérica esté bien y crezca a futuro, no es lo correcto. Quizá por ese ratito donde los fans tendrían un mundial acá estarían súper felices, pero después cuando le decís, bueno, ok, entonces ahora perdimos 3 años de cementar eSport en la región y que esto se vuelva una carrera y una profesión sustentable para todo usted a futuro, esa acción es la que nos toca tomar a nosotros. Entonces nuestro foco hoy en día está en que los eSports crezcan y se materialicen y se consoliden en la región, y eso es lo más importante y siempre será lo más importante, aunque obviamente nos encantaría traer
una competencia internacional y siempre vamos a tener eso en la mira, siempre y cuando eso no lastime lo que nosotros creemos que tenemos que hacer para la región, para que tengamos esports, tanto de League of Legends como de otros juegos, por décadas más. ¿Y qué le falta a la región para igualar? No vamos a decir igualar, porque Latinoamérica siempre va a tener su esencia, como cualquier región. Pero ¿qué le queda para llegar al nivel de competitividad que tienen, por ejemplo, otras regiones? Corea, como dijimos, están Ujú. avanzados años luz, pero ¿Eh? eso también tiene una cuestión social. Entonces, ¿qué nos queda como latinoamericanos para alcanzar el nivel de competencia que puede tener la región de Norteamérica, Europa? ¿Mm? O sea, en general, lo que nosotros creemos es que el talento está, lo que nos falta todavía es culturizar, y esa cultura va a traer a que al final el deporte siga creciendo. Si el deporte sigue creciendo, los sponsors se acercan, la audiencia se acerca, todo crece y eso implica inversión en infraestructura, que hoy en día creo que es lo que nos diferencia al final. La inversión, por ejemplo, hoy en día Isurus Gaming está haciendo una inversión gigante en su gaming house, que la está remodelando completa en Ciudad de México y se va a convertir como en un centro gigante de entrenamiento. Y ese tipo de inversiones no se ven en todos los equipos y en todas las ligas. Entonces creo que lo que tiene que ver, y esa inversión llega eh, cuando al final la cultura llega, como se entiende lo que está sucediendo, la cosa crece y lleva tiempo. Entonces creo que ese tema cultural que te comenté antes es la esencia de por qué todavía no estamos ahí y el tiempo que nos va a llevar, y algo que no podemos acelerar, es algo que tenemos que vivir y tiene que cambiar poco a poco. Antes de cerrar, tengo unas últimas dos preguntitas para hacer. Ujú. Y es que, Venga. ¿cómo logramos que la industria de los videojuegos sea imponente en la región, o sea, en el continente, en el cuestión de que la gente lo tome en serio, de que vos digas, quiero decirle a mis viejos que quiero ser jugador profesional y me banquen? Ujú. Creo ¿Qué que al puedo final hacer para decir? creo que al final el trabajo de todo en explicar de qué se trata esto, en mostrar lo grande que es, mostrar lo feliz que hace tanta gente, la gente que vive detrás de esto, etcétera. Creo que mostrar que esa industria existe, creo que la industria en sí, quizá para muchos está un poco escondida, ¿no? Entonces ni siquiera se enteran que esas cosas pasan. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el mostrar que esto está sucediendo acá, que esto es un trabajo como cualquier otro, y al final, a partir de ahí, las nuevas generaciones ya van a crecer con eso. Entonces, para un chico que hoy tiene 8 o 9 años, cuando tenga 20 va a ser normal al final, que los Sí. esports sean parte de mi elección el fin de semana porque me quiero entretener con mis amigos, ¿no? Pero quizá para generaciones que son más grandes hoy en día hay que hacer ese trabajo para explicarle. Lo mismo pasó cuando salió Internet, o sea, yo tuve que casi meterle la mano en el teclado a mi vieja para que use un correo electrónico, ¿entendés? Y estaban como, no, esto como básicamente Internet no, no lo quiero tocar, el fin del mundo, etcétera, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo y generaciones después ya Internet es algo con lo que no pueden no vivir, básicamente, ¿no? Y el cambio en que los videojuegos se vuelvan algo del día a día viene por ahí, porque en cuanto a lo que son los números, la industria de los videojuegos hoy en día genera más plata que la industria de Hollywood y de la música Sí. junta. Entonces al final el tema de dinero no es el problema. El problema es al final que la gente entienda que esto es algo más es parte de la industria del entretenimiento, no es solamente música y el cine. Hay mucho más detrás del entretenimiento. Te sorprendería, yo por ejemplo tengo mi caso personal de mi papá, yo que estamos Ajá, trabajando en lo que es apuestas online, o sea, juego de ujú, azar, apuesta deportiva. Y todo este tiempo que los deportes físicos, digamos, estuvieron parados, sorprendería la cantidad de personas grandes, vamos a decir de alguna forma, que no estaban más tradicionales en los deportes tradicionales, que casi desconocían antes lo que eran los esports, ujú. venir y decir que apostó tanto a un equipo del Counter, que apostó tanto a un equipo de League Ah, of Legends. Es sorprendente el aumento en cantidad de personas que ya están involucrándose de una forma u otra en lo que son los deportes electrónicos, ya lo están o tomando sea, como que algo más gente llegue al naturalizado. deporte es genial y el camino por el que llegan, eso dependerá de cada uno. Hay gente que genuinamente habrá llegado porque los esports le interesaron y otra gente porque simplemente quería apostar en algo, ¿no? Eso como depende mucho de cada uno y de la Ajá. manera en que se maneja, ¿no? Pero al final es bueno que más ojos estén viendo lo que está pasando en esports y nosotros lo estamos viendo mucho eh, a través de lo que estamos haciendo con cadenas deportivas. En Argentina trabajamos con Teis Sport, hemos trabajado con ESPN, con Fox, y hoy en día que no tienen ningún deporte que está sucediendo, están como súper interesados en ver qué está pasando, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, hace años que te venimos diciendo que esto se viene, ¿no? Pero bueno, al final da lo mismo la situación actual, si la situación actual ayuda a que
a que más gente se entere de que esto es una realidad y que esto al final para nosotros es el deporte del futuro, y no tenemos duda, bienvenido sea. Bueno, las últimas dos preguntas. La primera es la más importante. A ver. Después de tantos años en Riot, ¿de qué equipo sos? A ver, yo era de un equipo antes de trabajar en radio. A ver si se ve. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Yo soy fanático de Fnatic hace mucho tiempo, mucho antes de trabajar en Riot. Del Counter-Strike 1.5, que muchos de ustedes probablemente ni siquiera saben que existió. No. De esa época. Ya me gustaba Fnatic, las primeras épocas de los torneos que se hacían en Europa uno se descargaba las demos de las partidas para ver los torneos, porque no existía el streaming, no existía YouTube, no existía nada. Entonces, sí, soy un fan de vieja escuela de Fnatic. ¿De qué año más o menos en League of Legends? Porque no es el mismo Fnatic de 2014-2015 que el Lo que del pasa es hoy. que yo soy fanático del equipo del fines de los Ah, exacto. 90 y 2000, entonces cuando ni siquiera existía League of Legends, ¿entendés? Cuando Claro. yo ya era fanático del equipo. Y después cuando League of Legends empezó a existir y tuvo eSport y demás, y le fue increíble, genial, a mí ya me gustaba el equipo y tenía que ver con una conexión que uno había hecho con la institución, digamos. Entonces, no es que me volví fanático de Fnatic porque ganaron cosas en Europa en la LCS, sino que yo era fanático de Fnatic 10 años antes de que esa LCS exista, básicamente. No te pregunto de Latinoamérica para no comprometer. Vamos a la última pregunta directamente. ¿Cuál es tu mensaje para aquella persona que te dice, no, que suelten el joystick y que agarren la pala? Ujú. Que al final tienen que entender que cosas han cambiado. O sea, si vos tenés, y yo lo veo con mi hijo, ¿no? Si yo hoy en día estoy feliz porque mis hijos mantienen sus relaciones y sus amistades a lo largo y ancho del continente a través de los videojuegos, y está genial. Están jugando Fortnite y están jugando con sus amigos de Chile, de Argentina, de México, etcétera, y están súper divertidos y mantienen esa relación humana. Creo que las cosas han cambiado y en ese sentido hay que entenderlo, ¿no? Obviamente que ninguna cosa en exceso es buena, ni la pala ni el joystick. O sea, si vos estás 24 horas conectado al teléfono, probablemente no sea bueno. Pero en su justa medida y para entretenerse, creo que todas las cosas pueden ser saludables. Entonces, al final hay que darle una oportunidad. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias por haber participado. No tanto un No hay ningún Instagram problema. Live, después te cuento por privado. Te vamos a Dale, estar invitando a otras cosas de Unidos que ojalá te copes. Te dale, dale. prometo que van a estar muy interesantes. Dale, le Bueno, agradezco a de ustedes nuevo, por la muchísimas invitación gracias. y ojalá que le haya gustado a la gente que se pasó y les sirva para entender un poquito más este mundo tan apasionante en el cual muchos de nosotros estamos teniendo la suerte de vivir. Perfecto, che. Un Bueno, abrazo. realmente muchas gracias y adiós. Dale, cuídense. Chao, chao.